quisiéramos comenzar con buenas noticias, pero lamentablemente no hay muchas buenas noticias que comentar, por qué analizar. Comenzamos esta semana con la confirmación de algo que ya veníamos tratando, debatiendo, que conocemos, creo que la mayoría de los ecuatorianos, y es la pésima situación económica por la que atraviesa el país, ahora sí ya reconocida oficialmente por el Banco Central, algo que lo habían advertido varios analistas la semana pasada, incluso en este espacio. Y además, el mes de junio, pese al estado de excepción, pese al conflicto armado interno, pese a las intervenciones militares y policiales en Manabí y ahora en Durán, el junio ha sido uno de los meses más violentos de lo que va de 2024. ¿Cómo analizar esta situación por la que estamos atravesando y cuál podría ser la reacción de un presidente que ahora presenta cifras negativas en al menos 2 de las firmas encuestadoras? Licenia, Alexis, qué gusto estar aquí en Radio Pichincha. A ver, empecemos por el tema económico. Cuando se discutían las reformas a la ley tributaria, ya anunciábamos que esto iba a pasar. ¿Y por qué? Porque si el Ecuador viene de una experiencia de contracción económica, de una experiencia en la cual no se está estimulando la demanda agregada, si tú le quitas recursos a la sociedad vía el sistema tributario, llevas esos recursos al Estado y esos recursos no se vuelven a repartir en términos de inversión pública y no empiezan a generar lo que se llama el efecto multiplicador del gasto público, de la inversión pública, sino que lo sacas directamente al extranjero a pagar deuda externa, estás quitando liquidez de la economía. Punto. Y digo, conversábamos de esto porque ya anunciábamos que esos 3 puntos del IVA que nos subieron, si de verdad iban a servir o no iban a servir para la policía. Yo, sorpresa, 2 meses más tarde empezamos con campañas de solidaridad y de contribuciones solidarias para la Policía Nacional. Entonces, primero nos mienten de una forma muy descarada, haciéndose uso de un sufrimiento nacional que está muy profundizado y muy focalizado en muchos lugares, no solo de la costa del país, pero lo que vemos es que estamos haciendo de todo lo que podemos hacer de la peor manera posible. Porque si es que se subió los impuestos, si es que se le dio liquidez al Estado, lo obvio era que el Estado vuelva a retribuir eso a la sociedad civil, estimulando la demanda agregada. Y ahí entonces estaríamos con un poquito de mejora de desempeño económico y el motor de la economía se empezaría a encender. Pero si que lo que haces es capturar liquidez y con eso pagar deuda externa, entonces lo único que estamos haciendo no es vaciándonos los bolsillos. Eso es lo primero que te diría. Sobre lo segundo, y lo que mencionaste el mes de junio y el estado de excepción, a mí lo que me empieza a preocupar es que el gobierno no está tomando en consideración los efectos de su respuesta al problema de la violencia. Me explico. Construyen un índice de vulnerabilidad, de riesgo, de inseguridad, en el cual esa tipología se agregan y se ponderan una serie de indicadores de violencia, pero el gobierno no está tomando en cuenta cómo las capacidades de respuesta estatales influyen en eso. Porque te digo esto, cuando uno hace un análisis de las estadísticas, de los indicadores de violencia, uno va a ver que las zonas rojas, las zonas de mayor riesgo, las zonas de mayor conflictividad, las zonas de mayor vulnerabilidad, se concentran efectivamente en la costa, algunos lugares de la sierra y en el norte de la Amazonía. El problema es que cuando tú haces esa lectura, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? ¿Qué hace la policía? Concentran sus fuerzas en los lugares donde ese primer indicador consideran que tienen que estar. ¿Qué es lo que sucede? Dejan abandonado el resto del país. Entonces, cuando dejan abandonado el resto del país, empiezan a emerger y empiezan a aumentar los crímenes y los homicidios y los delitos de oportunidad o los delitos de mayor connotación en las zonas donde no tenían mapeado inicialmente. ¿Cómo se corrige esto? En los modelos, el Estado, el gobierno, tiene que incorporar los efectos de su propia respuesta. A ver, este es del mapa. Si es que yo llevo toda mi policía a la costa, ¿qué es lo que está pasando? La sierra y la Amazonía no están atendidas con el numérico de policías y de fuerzas armadas que deberían. Si es que yo llevo todo este contingente a la costa, ¿qué va a pasar en los otros sectores? Los modelos no están incorporando esto. Entonces, de verdad, no estamos haciendo las cosas de la mejor manera que podríamos hacerlas. Y primero, buenos días, Agustín, qué gusto tenerte acá. Pero mira que el análisis que haces tú, que además me parece que es correcto, digamos, lo haces tú y lo hacen el resto de analistas y de gente que hace opinión, pensando que digamos, detrás del gobierno hay gente que está pensando cómo llevar adelante estrategias, planes, no solo en tema de seguridad, sino en todo el ejercicio del gobierno, ¿no? Pero yo sí quisiera citarte un ejemplo que fue patético de la semana pasada, el de la visita a Durán.
se vio un show, porque fue lo que montaron, fue un show, ¿no? Las tanquetas cruzando el puente de la Unidad Nacional, las banderas tricolores, Noboa ataviado como militar, con casco, con chaleco, y yo me reía porque en los alrededores había un montón de gente que estaba así como estamos nosotros, sin chaleco ni casco, sus propios ministros. Minutos después se fueron de Durán. Y al siguiente día, 24 horas después del show que montó el gobierno, fueron los medios de comunicación a hacer cobertura en Durán y decían que no había un policía ni un militar. Pero para esa hora ya las redes sociales, el TikTok de Daniel Noboa, de la Secretaría de Comunicación, de la Presidencia estaba invadida de productos de corte militar, ¿no? Entonces, con los TikToks, con las redes sociales, con la publicidad nos convencieron de que el gobierno se había tomado Durán, pero nada más mentira que eso, porque fueron, hicieron el show, grabaron los videos y se volvieron. Entonces, en realidad, existe un plan, hay estrategia, ¿planifican esto o no? ¿Un plan, una estrategia para la seguridad, para reducir el índice de violencias en el país, o un plan o una estrategia para usar la guerra en su favor en términos electorales? Porque yo creo que un plan existe. El tema es cómo están usando la situación de inseguridad que está viviendo el país y cómo se está utilizando este sentimiento de miedo. Porque ese es el tema. Porque hacer presencia en Durán implica hacer presencia con política pública, no con personas. No, las instituciones no se mueven porque se muevan las personas. Las instituciones se empiezan a mover y empiezan a gobernar integralmente el territorio cuando haces que las políticas públicas aterricen en el territorio. El primer indicador de que no se está aterrizando bien en Durán es la pelea con el señor alcalde. O sea, tú no puedes restaurar una zona como Durán si no haces un muy buen empate de articulación con las competencias que tiene el municipio. Porque para empezar en Durán lo que hay que sanar, para empezar, es la historia de las mafias sobre el agua potable. Potable entre comillas, porque no hay ni agua potable ni el alcantarillado que debería existir. Porque inclusive a nivel moral, por ahí empieza gran parte de todo la ruptura del tejido social y de la norma que existe en Durán. Digo, si es que vos desde que tienes memoria estás acostumbrado que una mafia te vende el agua potable, que es el bien más primario que tiene que existir después del aire, y te lo vende de manera mafiosa, oligopólica. Con tanqueros. Si es que el agua es algo susceptible de ser mercantilizado o por vías mercantiles o inclusive por medios coercitivos, todo en esta vida es susceptible de ser mercantilizado. Entonces, si tú quieres arreglar el problema de Durán, tienes que empezar por el agua, porque es lo primero que empieza a legitimar que todo tenga un precio o que todo sea susceptible de ser amenazado o extorsionado. Entonces, por Dios, esa pelea ya es el primer indicador de que no están interviniendo Durán por donde deberían. Dos cosas con respecto al tema Durán y la pelea con el alcalde, porque esto está fresquito, Agustín. La ministra de Inclusión Económica y Social, la que debe atender con políticas sociales temas como la pobreza, por ejemplo, entre otros, dijo: yo no le conozco al alcalde de Durán. ¿Cómo puede ser posible que no conozcas al alcalde del cantón más violento del país, en donde la gente ni siquiera tiene acceso? Y otra cosa que quiero que la comentes, Agustín. Esto publicó el alcalde hoy a las 6 de la mañana. Resulta que emiten un nuevo informe de análisis de riesgo, dice Chonillo en su cuenta de Twitter, basado en la entrevista del 28 de mayo del 2024. Me sorprende su resultado porque concluye en que ha disminuido considerablemente mi nivel de riesgo, a pesar de haber presentado todas las pruebas de las reiteradas amenazas y hechos violentos ocurridos en las inmediaciones del municipio que son de conocimiento público. Este informe lo voy a adjuntar al expediente de las medidas cautelares interpuestas ante la CIDH, porque sospecho que ya no se lo está realizando de forma técnica como corresponde al disminuirme el nivel de riesgo de muy alto a alto. Solicito públicamente, y también lo solicitaré por medio de la policía, se rectifique este informe. De ser necesario, se proceda a realizar una nueva entrevista para que se consideren de forma técnica los parámetros que permiten el riesgo que afronto. A Chonillo casi lo matan. Salió con vida de un atentado de milagro el 14 de mayo del 2023. Por eso no me creo que la ministra Rovira no sepa quién es, porque además es alguien que ha hecho larga carrera defensorial. Entonces, primero, no me creo que no lo conoce, que no lo ubica. Segundo, porque si eres un gobierno que está tan preocupado del tema de seguridad, haces un seguimiento de cuáles son los liderazgos de los gobiernos autónomos descentralizados que han sufrido atentados o amenazas contra la vida, y el alcalde de Durán es uno. Entonces, eso para empezar.
Lo otro, espero que no sea así, Alexis. Espero que sea que en los indicadores del gobierno la presencia del presidente y el gabinete de la noche a la mañana haya pacificado Durán, lo cual no creo, pero me sabe un poco a retaliación política. Y me sabe un poco a un uso instrumental de la seguridad personal y del derecho que te tiene que garantizar el Estado, que es el derecho a la vida, que solo puede garantizarte si es que de verdad eres una persona con una connotación, un exceso o una exposición pública muy alta, porque si no, no te garantiza. Pero me viene que es un poco por ahí. Me viene que lamentablemente es una forma de disciplinar al alcalde de Durán. Lo mismo que hacen con el alcalde de Guayaquil, lo que trató de hacer con el alcalde de Guayaquil, ¿se podría decir que es algo parecido? Pero es más grave, porque estamos hablando de alguien que ya casi lo trataron de asesinar y no pudieron, y tiene por eso una protección de altísimo nivel. Es más parecido a lo que hicieron en su momento con la posta. O sea, ya están jugando con dejar hacer, dejar pasar amenazas de muerte. Entonces me parece que es más grave que eso, me parece que es una forma de retaliación ya no solo antidemocrática, ya es de carácter mafioso, ya es de carácter criminal. Decirle a alguien, estoy en disputa contigo, no te voy a proveer seguridad. Vamos a términos más teóricos, ese es el concepto de la mafia. La mafia va de casa en casa y te dice, yo le voy a dar seguridad, pero usted me tiene que dar su lealtad a mí y me tiene que dar tanto al mes. Ese es el patrón básico de la mafia en todo lado. Entonces la verdad sí me preocupa, porque la mafia juega con eso, con quitarte y dejar pasar las violencias que están apuntando hacia ti. Ahora, eso mismo, digamos, fíjate qué interesante lo que dice ahora Agustín, a propósito de una reunión que tenía ayer y donde estábamos viendo las cifras de inversión en tema de seguridad. La ejecución en seguridad en los últimos años ha sido de las más bajas, desde el gobierno de Lasso. Recordarán ustedes que el Ministerio del Interior, para cerrar el año 2023, había invertido apenas del 15% de su presupuesto. Entonces, acá parecería una estrategia de dejar de invertir desde el Estado y desde lo público para ceder ante estas bandas de crimen organizado, porque quiero atarlo a lo que tú acabas de decir ahora último, Agustín. ¿Cómo explicarnos que la policía se ve obligada a empujar patrulleros, que las UPC estén desmoronándose, que no les compren armas, que no les compren chalecos, que trabajen en esas condiciones? Sí, o a veces vamos acá a Quito, a algunos barrios, y los moradores se quejan de que las UPCs no tienen la presencia policial, de policía comunitaria y preventiva que deberían tener y que estaban acostumbrados a que tengan. No hay numérico suficiente de policías, por esto que te decía al inicio. Concentraron fuerzas en la costa y nos están dejando desprotegidos y desprotegidas en otro lugar. Ahora, ¿cómo vinculas esto? Empecemos por lo más básico, Alexis. La Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado demanda, pero por ley, demanda que tengamos una instancia coordinadora de seguridad, y esa instancia coordinadora se llamaba Ministerio Coordinador de Seguridad. Eso no le corresponde al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa se encarga de la política de defensa del gobierno, de las relaciones civiles militares. Eso no le corresponde al Ministerio del Interior ni al Ministerio del Gobierno. El Ministerio del Interior se encarga de las relaciones civiles, policías y de las competencias de la seguridad pública. Eso no le corresponde ni al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ni al Comando Conjunto de la Policía. ¿Y cómo se dieron de baja el Ministerio Coordinador de Seguridad? Por decreto. Algo que esté establecido por ley se da de baja por decreto. Entonces, empecemos por respetar la ley desde el mismo gobierno y empecemos a implementar la institucionalidad que la ley manda para atender los casos que tenemos que atender. Entonces ahora, cuando tú tienes un Ministerio Coordinador de Seguridad, vas a poder hacer un seguimiento de cómo están los la inversión y la ejecución de los distintos planes de inversión en las distintas áreas que hacen a la seguridad, que no solo pasan por Ministerio del Interior y no solo pasan por Ministerio de Defensa. Y ahí entonces podrás tomar correctivos. El problema es que cuando te vas al Ministerio de Interior, vas a ver que cuando hicieron esa fusión, para mí bastante triste fusión entre Ministerio de Gobierno y Ministerio de Interior, y vuelven a abrir el Ministerio del Interior, cometen la irracionalidad de dejar toda la infraestructura de soporte burocrático en el Ministerio de Gobierno, y el Ministerio del Interior tiene que implementarse desde cero. Departamentos de talento humano, departamentos de coordinación administrativa financiera, logística, mobiliario, es una estupidez. Entonces, no es difícil entender que el Ministerio del Interior está con tan baja tasa de inversión, porque la institucionalidad que tiene que ejecutar esa inversión no existe todavía, es gelatinosa, está en ascuas, está en ciernes, está haciéndose. Ahora, si es que detrás de eso hay una voluntad de coludir con el crimen organizado,
aquí hace años ya tenemos evidencia para decir que el crimen organizado no solo se disputa por territorios, el crimen organizado se disputa por el gobierno de las instituciones. Y eso también es algo que tenemos muy en claro, y eso tenemos evidencia de sobra para entender que esa disputa del crimen organizado por el gobierno de las instituciones ha ocurrido en el Ejecutivo, ha ocurrido en el sistema de justicia, ha ocurrido en las Fuerzas Armadas, ha ocurrido en la Policía Nacional, ha ocurrido en el Legislativo, los gobiernos locales. Entonces, si tienes una lógica del Estado mínimo, del Estado obeso, de desmantelar las capacidades del Estado, y ese Estado tan reducido que te queda incapaz, encima más de sujeto de disputa al crimen organizado, no debería sorprendernos por qué estamos como estamos, de verdad. Porque además de esto, a nivel ideológico ya se legitima con la disputa correísmo-anticorreísmo. Porque en este país el anticorreísmo ha sido capaz de hacer uso de las herramientas más antidemocráticas y de producir un nivel de sufrimiento social inimaginable con tal de lograr proscribir y anular a su adversario político. Ahora, en todo este escenario, Agustín, ¿qué podría pasar? Podríamos estar, a las puertas de otra cortina de humo, de otro escándalo que pueda tapar este descenso que tienen las cifras en las encuestas del presidente de la República, porque es lo que ha pasado tradicionalmente, ¿no? Hay algún problema, alguien de su entorno comete un error, se arma un escándalo, o él mismo comete un error, o su esposa comete un error, y inmediatamente tenemos un escándalo que tapa el anterior y que dejamos de discutir las cosas. ¿Qué podría pasar ahora con el tema de las encuestas? A mí lo que me preocupa es que las encuestas empiecen a incentivar en el gobierno una política cíclica respecto del conflicto interno o respecto de su lucha contra el narcotráfico y su lucha contra el terrorismo. ¿Por qué te digo? Porque tuvimos de inicios de enero un pico de violencia y el gobierno hizo un despliegue militar y policial relativamente fuerte. Demostró que tiene capacidad de coerción sobre los grupos de delincuencia organizada, entró como no se había entrado antes en las cárceles. Par de meses antes descabezó de manera importante la policía, descabezó de manera importante las Fuerzas Armadas y mostró presencia estatal y mostró el monopolio de la violencia legítima y actuando. Se empieza a soltar esa presión, empieza otra vez el crimen organizado a expresar síntomas de que sigue viviendo en la sociedad, de que sigue reproduciendo lógicas criminales en la sociedad, y estamos a mitad del año, pasando la mitad del año. Yo lo que temo es que el gobierno nos empieza a meter haga de esto un ciclo, nuevamente vuelva a ser un estado de excepción, nuevamente vuelva a ser un despliegue de todo el estado militar, de todo el estado policial, demuestre mano dura, vuelva a bajar los índices y después vuelva a aflojar. Cuando vuelve a aflojar el gobierno, vuelves a sentir inseguridad, vuelves a sentir temor y tú vuelves a demandar más presencia policial y más presencia militar. Entonces con eso te aseguras dos cosas. Primero, que controlas como se controla una llave de agua, los flujos de criminalidad y los flujos de coerción estatal y de monopolio estatal de la violencia. Entonces, cuando tú estás bajando en las encuestas, liberas un poco las lógicas criminales, dejas que eso genere más temor en la sociedad atemorizada te va a demandar más mano dura, tú les vas a dar más mano dura, no porque vos quisiste, porque te pidieron. Una vez que solucionas muy relativamente y muy parcialmente eso y temporalmente eso, vuelves a aflojar. La gente se vuelve a molestar de nuevo, además porque no tienes gestión. Pero vuelve a tener temor por la seguridad, vuelves a apretar. Entonces a mí lo que me preocupa es que este es el ciclo que vamos a tener hasta las elecciones. Y por eso, a eso es a lo que me refiero cuando nos digan nos van a administrar la guerra hasta ganar las elecciones, me refiero a esto. Y cuando digo nos van a administrar la guerra, me refiero también a que ya tenemos 2 elecciones presidenciales pasadas donde no hubieron condiciones de competencia electoral ni transparentes, ni libres, ni democráticas. Y el tema electoral puede verse asediado nuevamente por la violencia como ya ocurrió en las últimas elecciones. Y ahí quiero mencionarte, en ese escenario que tú señalas, Agustín, quiero mencionarte algunos actores, cómo podrían incidir la Fiscalía, que es un actor político, el sistema judicial en su conjunto, con estos casos Metástasis, Purga, Plaga y demás, que sabrán utilizarlos como usaron en el caso de Villavicencio también políticamente, y adicionalmente estas disputas y estas pugnas que hay en instituciones que también han abonado a la crisis política de este país. Me refiero a lo que pasa hoy entre Ejecutivo y Asamblea y lo que pasa al interno del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, Fiscalía General del Estado. 2021, la Fiscalía General del Estado hizo todo un despliegue, un performance con el fiscal Barbosa, el fiscal en Colombia,
Y basados en un video en el cual unos supuestos militantes del ELN hacían propaganda a favor de Andrés Arauz, supuestamente, y con eso trataron de dar verosimilitud a ciertas noticias infundadas. Salió en un medio colombiano que la verdad tiene una reputación malísima por ser una cloaca, la revista Semana, que antes no era así, pero le dieron verosimilitud o trataron de darle verosimilitud a esta idea de que el ELN está financiando a Arauz. Un ornitólogo, Manuel Sánchez, descubre que estaba sonando un pajarito en ese video, que es endémico de Arenillas, que el video se hizo acá, que todo fue un montaje. Se les cayó la mentira y se acabó. No hubo ni siquiera a nivel de medios, igualito que pasó con el caso reciente de Virgilio Hernández, se hace todo un despliegue mediático para tirar la mentira y embarrar de lodo, pero el rato que hay que hacer la corrección, nadie dice nada. Mutis por el foro. Acá esto no ha sido y lo mismo ocurrió. Entonces, la Fiscalía ya ha jugado en las elecciones, jugó también en las últimas elecciones después del asesinato de Fernando Villavicencio, porque fue Fiscalía a la final, con el mal uso y el manoseo del supuesto testimonio anticipado, quien permitió que personas cercanas a Fernando Villavicencio, como Ramiro García, como su ex esposa, empiecen a inscribir culpas e imputaciones que no existían, que eran falsas sobre la Revolución Ciudadana. Y la Fiscalía permitió que Ramiro García le diga a Rafael Correa antes de la segunda vuelta electoral, y hay una denuncia en tu contra, te fregaste, lo mismo haga Verónica Zarauz. Entonces, la Fiscalía ya juega electoralmente. Y la Fiscalía ya juega electoralmente cuando empieza a proscribir actores políticos. Porque el rosario de casos que Fiscalía ha dejado sin atender es extensísimo. Es extensísimo. Y es protervo y es grotesco ver cómo la Fiscalía solo actúa con los gobiernos de turno cuando los gobiernos se van. El caso de INA Papers estaba desde un inicio del gobierno de Lenín Moreno, y la Fiscalía actúa cuando entra recién Guillermo Lasso en el poder a hacer un procesamiento mínimo de ese caso. Y después del caso Encuentro. La Fiscalía actúa políticamente además porque está utilizando la retaliación y las indagaciones fiscales como un poder político a su favor. Como una herramienta. Como una herramienta, vamos. JJ Franco fue allanado ni bien sube Guillermo Lasso, y con eso Guillermo Lasso, creo, a través de la Fiscalía tuvo otro nivel de fuerza para operar sobre el Partido Social Cristiano. Ahorita tenemos jueces de la Corte Nacional de Justicia allanados, sobre los cuales no se ha dicho nada. ¿Ustedes no creen que eso no le da poder a la Fiscalía sobre los jueces? Algunos mencionados, incluso en el caso Metástasis, que no han sido investigados. Total. Entonces, a lo que voy es, la Fiscalía es un actor político en este país, y en esto coincido con David Chávez plenamente cuando dicen, en este país deberíamos votar por fiscal general del Estado, porque es una persona que tiene más poder público, es una persona que tiene más poder público y más capacidad de incidir en el mundo de la política que la propia presidencia. Absolutamente. Yo quería pedirte un comentario también, Agustín, a propósito de la polémica de los últimos días con respecto de este famoso personaje, Wilman Terán. Porque parecería que el correísmo un día lo ubicó a Terán en el espectro público de la opinión y dijo, aquí les entrego a Terán, es nuestro nuevo protegido, nuestro enviado, cuídenlo, protéjanlo, comenten sobre Terán. Pero no fue así, pues. ¿Cómo llegó Terán? ¿A dónde llegó? Yo lo mencionaba en el comentario anterior, por eso quiero pedirte a ti, que desde lo académico también nos des mayores elementos para analizar. Terán fue uno de los jueces que sentenció a Correa en el caso Sobornos. Como pago de esos favores, Saquicela lo pone a Terán en la terna para que presida el Consejo de la Judicatura, y el Consejo de Participación Ciudadana, integrado por Carlos Figueroa, mejor amigo de Fernando Villavicencio, considera que Terán exhibe las mejores credenciales para ser elegido presidente de la Judicatura, y con el voto de Figueroa y otros 6 votos más, como el de Alan Molestina, anticorreísta confeso, por unanimidad lo eligen presidente de la Judicatura. Entonces, Terán nunca apareció en la vida pública de este país por el correísmo. Pero acá los medios de comunicación y los políticos nos han convencido de que Terán es más correísta que Luisa González. A ver, sí, lo que pasa es que se mezclan muchas cosas en el caso de Terán. Para empezar, y algo que para mí sí es importante decir, no necesitamos el testimonio de Terán en la asamblea, que además fue una oratoria farragosa, barroca, adornada de ritmos y de entonaciones que trataban de emular géneros de oratoria clásica que no conectan, y que permitió que otros periodistas se le burlen. Lenin Artieda hizo una burla de la intervención de Terán, y muy elaborada, porque más Lenin Artieda domina ese registro y ese repertorio y ese género de oratoria para empezar. Pero lo que te diría es, no necesitamos de todas las denuncias de Terán para saber que el sistema de justicia está podrido. O sea, empecemos por ahí. Y no necesitamos de Terán para saber que contra el correísmo se han aplicado
se han aplicado estrategias de persecución política, de policialización de la política y de persecución. Pero que lo diga el que fue presidente de la judicatura, debería darle otro nivel. El problema es que como lo que dice es va reconociendo lo que todos sabían de un sector político, no les gusta, entonces ahí no le dan validez. De acuerdo, Licenia, pero ha habido evidencia más dura que ya permitiría inclusive la revisión de la sentencia. O sea, salió un audio de Saquicela diciendo que el tratamiento del caso que hizo Daniela Camacho es totalmente errado. Ya salió ese audio, salió en Página 2 en Argentina, se divulgó mínimamente acá, pero hay evidencia mucho más dura que lo que un tipo convicto por la justicia te puede decir, porque un convicto por la justicia te puede decir cualquier cosa con tal de salvarse, pero hay evidencia más dura. El problema es que estamos actuando primero de dos formas. Primero, nos sabemos y se ha hecho carne en este país que hay persecución política, que hay instrumentalización de la justicia para proscribir un partido político, eso está clarísimo. Pero estamos tratando de sacar evidencia para luchar en contra de eso, como si existiera en algún lugar de la justicia de este país, un lugar que todavía no esté contaminado ni que no sea parte de estas mismas lógicas de persecución al correísmo, que fuera a decir, a ver, aquí se acabó esto. Vamos, y hasta la Corte Constitucional puso, y Augusto Verduga lo discutió muy bien porque tiene talla constitucionalista, pero hasta la Corte Constitucional puso un fallo para blindar todo lo que hizo Trujillo. O sea, en este lugar no hay, en este país no hay lo que Hannah Arendt desde la filosofía llamaba el absoluto, no hay un lugar que pueda decir de manera absoluta y determinar de una vez por todas, aquí se hacen las formas de esta manera y se acabó. Eso aquí no existe, entonces nosotros podemos tratar de buscar la evidencia más fuerte, más dura de lo que está pasando contra el RC. La puede dar Vilma Terán, ya existe esa evidencia. Ya sabemos que el correísmo, que Rafael Correa fue enjuiciado por un tipo penal y después fue sentenciado por otro, eso ya vicia el caso de lleno, eso ya rompe el derecho a la legítima defensa. Y no va a haber un lugar donde se vaya a revisar. Porque el lugar que debería revisar es el lugar que está totalmente expuesto por estos intercambios en el cual el anticorreísmo ha dado favores a sus operadores de justicia. Entonces, eso es lo primero que quería decirles. Lamentablemente, la estrategia y la salida de esto no es judicial, es política, y nos juega en contra porque mientras estamos pendientes de qué dijo Vilma Terán y si estamos pendientes de si lo absolvemos o no lo absolvemos, de si nos abstenemos o no nos abstenemos, el problema es que a la gente, y aquí regresamos a lo de Durán, en Durán la gente le siguen extorsionando. En Durán viene alguien de la mafia y te dice, tu niña de 13 años a mí me gusta y vos tienes que salir de la ciudad, desplazarte a otra parte del país, porque si no sabes que va a ser explotada sexualmente tu hija. Entonces, mientras estamos en esta discusión, la gente está sufriendo y no estamos dando representación política a los dolores y a los sufrimientos de las personas. Y esta es la consecuencia política nefasta del lawfare, porque ¿qué hace el lawfare? Persiguen y proscriben una identidad política. La identidad política, en vez de representar a la ciudadanía y a sus malestares y a su sufrimiento, de politizar el sufrimiento que el neoliberalismo está generando, tiene una reacción instintiva muy lógica y legítima de defenderse a sí misma. Y empieza a poner la defensa de sí misma por encima de los intereses generales. Entonces, ¿qué pasa? La gente no queda atendida, y cuando la gente no queda atendida empieza a ver que tú solo estás preocupándote de tus intereses particulares. Entonces, una consecuencia no esperada del lawfare, porque no es que Diana Salazar hace esto pensando, no es que Guillermo Lazo, Daniel Noboa hacen esto pensando, pero una consecuencia no esperada es que le minan las capacidades de la Revolución Ciudadana de representar a la sociedad. Y aquí está el verdadero poder del lawfare. Porque la salida de esto es política, tienes que hacer la acumulación política para volver a gobernar, para poder dar la batalla ideológico-cultural, demostrar lo mal que está el conjunto de las instituciones del Estado y ahí emprender un proceso de reforma de las instituciones. Y ahí, no sé qué vas a opinar, Agustín, pero tal como lo planteas, el daño ni siquiera es a la Revolución Ciudadana, el daño es a la democracia. O sea, finalmente el daño es a la democracia porque estás utilizando herramientas y mecanismos que no son parte de, por ponerle un concepto deportivo, el fair play. No estás jugando limpio. No. Y si es que esa democracia no te sirve, dejas de creer en la democracia. Y si dejas de creer en la democracia, no es raro que seamos el país que, según Latino Barómetro, más espera que los militares se hagan cargo para darle una solución. Entonces, claro, el daño no es a la Revolución Ciudadana, se cargaron el país. Pero Guillermo Lazo dijo, no importa si la economía de este país sufre un poco, a Rafael Correa hay que desaparecerlo ya, y al correísmo hay que desaparecerlo ya. Y aquí, voy a coincidir, lo voy a citar por segunda vez al David Chávez, lo que pasa es que dio una entrevista en Gobernables que estuvo brillante, pero
aquí muchos nos hablan de que el correísmo, el anticorreísmo es una lógica del cual ya estamos cansados, de la polarización política. El problema no es el correísmo, anticorreísmo. La lucha de intereses en una sociedad es legítima y eso es la política. Es el arte de tomar decisiones colectivas cuando hay intereses sociales en juego contrapuestos. El problema es que el anticorreísmo se ha valido de medios antidemocráticos para saldar esa disputa. Entonces, el uso de los medios de comunicación ha sido totalmente antidemocrático. El uso de la justicia, de la Contraloría General del Estado ha sido totalmente antidemocrático. De la Fiscalía. Y esto tiene otro efecto, Alexis y Licenia, porque también tú hablabas de la inversión pública. Si es que tienes 8 años de una Contraloría General del Estado persiguiendo a cualquier perejil para extorsionarle y sacarle dinero a cambio de desvanecer la glosa. ¿Qué obra pública va a haber? ¿Quién se va a atrever a firmar una hoja de inversión en este país si sabemos cómo funciona la maquinaria, la podredumbre de la Contraloría? Entonces, no es que se bajaron una identidad política, se bajaron las capacidades estatales en su conjunto. ¿Quién te va a querer firmar un chaleco antibalas si sabemos que la Contraloría después te va a poder perseguir? Agustín, y con toda esta catástrofe que acaba de describir muy acertadamente, nos vemos obligados a prepararnos para las elecciones. Ya el próximo mes tendrán que definirse los candidatos. Este fin de semana se ha ratificado a Leonidas Issa, por ejemplo, en la CONAIE como su precandidato a la presidencia de la República, lo propio por Pachacutic. Y si no hay esta unión del lado de la izquierda, pues él será, entenderíamos que candidato. La Revolución Ciudadana anuncia que para el 10 de agosto se conocerá cuál va a ser su binomio presidencial y, en fin, tenemos a un presidente candidato haciendo campaña permanentemente. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar de este nuevo proceso electoral si no hay esa unidad, o bien de la derecha, y también una unidad de la izquierda? A ver, lo primero que te diría es que nos interesa y nos importa la unidad de la izquierda porque pensamos que de esa manera se va a poder conseguir los votos que necesitamos para tener otra cosa distinta al neoliberalismo, ¿ya? Yo creo que es importante una unidad de las izquierdas, no por hacer un frente de izquierdas, sino porque creo que la organización política que encabece una propuesta política distinta al neoliberalismo, antineoliberal, tiene que contemplar mínimamente algunos factores que son muy importantes para el resto de identidades políticas con las cuales tiene que hacer política. Yo no creo que la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena tienen que hacer un frente y tienen que casarse, y no creo que ese frente por sí mismo pueda conseguirnos la victoria. Creo que la Revolución Ciudadana tiene que saber cuáles son los puntos importantes de la agenda del movimiento indígena, que si la Revolución Ciudadana incorpora en su proyecto y los trabaja democráticamente con el movimiento indígena, va a conseguir que el movimiento indígena le dé gobernabilidad. No es lo mismo. Y aquí estamos pensando en irnos de una a la forma más avanzada de la organización, de la alianza política, cuando ni siquiera tenemos organizaciones políticas estables más allá de la Revolución Ciudadana en las izquierdas. Porque una cosa es decir la CONAIE, que es la organización social más importante de este país, pero su expresión política Pachacutic es una gelatina, es cualquier cosa. Entonces, a lo que voy es, no tenemos que abogar por un frente de izquierdas o un frente antineoliberal. Miren lo que pasó en Francia. El hervor de la felicidad nos duró un fin de semana. Macron volvió a gobernar todo hacia el centro. No pensemos en un frente, pensemos en cómo la identidad política con mayor chance de dar la disputa va a incorporar los puntos más importantes de quienes deberían darle gobernabilidad o apoyo frente a Daniel Noboa. Eso es lo primero. Lo segundo que les diría, en ese sentido, la papeleta se debería definir por 3 cuestiones. Primero, ¿quién es la persona que va a tener la capacidad de irradiar mensajes de mejor manera? Porque ahorita lo que necesitamos es politizar el sufrimiento social. El sufrimiento social no está politizado. Hay sufrimiento, sí, las estrategias de resolución de ese sufrimiento están siendo individuales, como vía migración, vía incorporación al crimen organizado, pero no estamos teniendo soluciones colectivas politizadas, debidamente politizadas frente a lo que nos pasa. Entonces, lo primero, tenemos que tener una persona capaz de irradiar creencias colectivas. Creencias movilizadoras que te lleven a la acción. Lo segundo es que tenemos que tener en la papeleta 2 personas, no que hagan el frente, pero que tengan capacidad de diálogo con las otras organizaciones políticas. Eso sí, y eso va a ser muy importante. Y sobre todo ahí el ejemplo de Francia Márquez en Colombia nos tendría que servir. No era Petro por sí mismo el que garantizaba ampliar su bloque de sustentación. Pero Francia Márquez sí lograba ampliar ese bloque de sustentación, y eso es lo que tendríamos que pensar en este momento. Tercero, sí tendríamos que poner a alguien que sea menos susceptible a esto, porque ya, a ver, hemos hablado de cómo se ha instrumentalizado la justicia
toda la primera parte de la entrevista hasta este momento. No debería ser muy loco pensar que la persona que encabece la papeleta va a ser otra vez operada por la justicia, va a ser el blanco de intervenciones políticas, políticas, pero también de intervenciones de medios de comunicación, de intervenciones policiales, de intervenciones de inteligencia, de intervenciones de fiscalía. Entonces, en ese sentido hay que poner en la papeleta también a alguien con quien el riesgo de por su novedad, por X razón, tenga menos márgenes de riesgo y menos márgenes de exposición. Que no sea vulnerable. Porque ya sabemos cómo van a operar. Entonces creo que esas son tres cosas que es importante tomar en cuenta. Sí creo que en una democracia transparente y libre, con condiciones libres, la Revolución Ciudadana tiene oportunidades. Si seguimos el patrón institucional de las últimas elecciones, todo puede ser. Porque hace el año 2023 estuvimos ahí de ganar en primera vuelta. Y pasó lo que pasó con Villavicencio. Las cifras que, y con esto ya vamos cerrando porque se nos termina el tiempo, Agustín, las cifras que ha expuesto Perfiles de Opinión y que también han publicado algunas empresas que hacen encuestas y estudios de opinión en los últimos días, dan cuenta de que Daniel Noboa viene sufriendo una permanente caída. Ahora todas lo ubican con una intención de voto, más allá de la credibilidad y de la popularidad que pueda tener o no, Noboa lo ubican con una intención de voto superior al 30%, pero de aquí hasta diciembre y enero que empiece la campaña, en este país puede pasar cualquier cosa. Ahora también Noboa puede sufrir o una evolución en positivo o en negativo, que es lo que crees que nos resta de lo poco que conocemos de Noboa, además lo que han sido estos 8 meses de gobierno, de cara a lo que será su postulación para la reelección, con esa caída permanente que está sufriendo, porque no se ve gestión, no se ve obra, no se ve gobierno? O sea, ya creo que tenemos claro el patrón de cómo reacciona Noboa cuando se siente amenazado. Violento. Se sintió amenazado por los apagones, reaccionó violento. ¿Cómo le metió juicio penal a su propia ministra de Energía y la acusó a la Revolución Ciudadana de haber abierto esclusas que no existen dentro de las centrales para que se fugue el agua? ¿Cómo ha perseguido a su vicepresidenta? ¿Cómo persiguió a su vicepresidenta? Le llevó a La Roca, que es una cárcel de condiciones de encierro de tortura para gente psicótica y para psicópatas. Para psicópatas. Lo encerró ahí el hijo de la vicepresidenta con tal de amenazarlo. Ya sabemos del patrón que tuvo con su primera esposa. Ya sabemos todos los problemas de violencia jurídica y judicial que hubo ahí. Ya sabemos que empezó a descender en las encuestas y militarizó la sociedad y militarizó con el estado de excepción desde enero una parte importante del país, no militarizó todo el país. Entonces ya sabemos que cuando se siente amenazado responde de manera violenta. Entonces lamentablemente si sigue persistiendo este declive en su imagen, en su aceptación, en su credibilidad, ¿qué nos dice la evidencia histórica reciente? Que va a reaccionar de manera violenta. Y eso, lamentablemente en el contexto en el que estamos, si es que él opera este ciclo de administrar la guerra, el conflicto interno que les digo, de apretar para tener popularidad, de soltar para que empiece a crecer el miedo en la sociedad, el temor, la demanda de más mano dura y otra vez volver a instalar mano dura, es un mecanismo que yo veo que está aplicando, que vio que le funciona. Es un mecanismo que se aplica mucho en lugares como en Israel, por ejemplo. Yo, sorpresa, es un país de donde están viniendo algunos de los asesores que están gobernando realmente el ámbito, el eje de seguridad en este país. Entonces no tengo evidencia para decir que va a reaccionar de manera democrática a su declive, sino todo lo contrario.